Lejos de lo que muchas personas quizás sienten o piensan, el cristianismo no son vacaciones, no es ir el domingo como que si fuera un spa a la iglesia, pasarla chévere, entretenerte, divertirte, oye, qué fino la pasé, y en la semana que no suceda nada en tu vida ni en la vida de las personas que están a tu alrededor. No, el cristianismo es trabajo y esfuerzo constante mientras que estás aquí, mientras que llegas a los cielos. Así que bueno, bienvenido a esta nueva serie de reflexiones. Añadid a vuestra fe, basado en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. En nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, de mi persona Carlos León, estamos felices de que nos acompañe semana a semana. Y bueno, recuerda que para poder ayudar a otros también es necesario que y podamos llegar a más personas, que te suscribas. Suscríbete para poder llegar a más personas y por supuesto comparte, porque el bien que se comparte se amplifica. Entonces esta nueva serie de reflexiones, añadid a vuestra fe, basada en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 11 realmente, vamos a iniciar un camino hacia la madurez. Es ese camino, o caminando hacia la madurez cristiana, porque Dios desea, lo vemos allí cuando lo habla claramente en Efesios capítulo 4, que Él establece un orden dentro de la iglesia, una organización dentro de la iglesia, unas personas dentro de la iglesia, para edificar a la iglesia, para que la iglesia llegue a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. El deseo de Dios, como también lo vemos en Romanos capítulo 8, es que tú y yo, y nos escogió de antemano, o sea, nos predestinó, nos escogió de antemano para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Es decir, que tu destino y el mío, existe un destino, pero no un Dios destino como lo vemos en las películas, ni en la cultura popular, no, del cual no podemos escapar, no. Nuestro Padre Celestial nos diseñó y ese diseño nos predetermina o estamos preparados, creados por Dios para llegar a ser como Jesús. Y recuerda que en el Edén Él sopló en nosotros aliento de vida, es decir, que era parte del plan de Dios que fuéramos su imagen desde el principio, su imagen aquí en la tierra, imagen que se pierde por el pecado, pero que de una u otra manera estamos nosotros, está allí opacada, bien baja en la mayoría de nosotros, esa imagen de Dios, lista para ser redimida por medio de Jesucristo, de su sacrificio. Y una vez redimidos, entonces no es que estamos de vacaciones, listo, vamos a estar de vacaciones aquí en un spa, la iglesia, llevamos golpes fuera de la iglesia y llegamos a la iglesia para abastecernos, para relajarnos, para pasarla chévere, porque es que fuera de la iglesia uno sufre. Entonces, bueno, vamos los domingos, la pasamos bien, nos llenamos, nos alimentamos y luego seguimos pasando nuestros desiertos en la semana. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el domingo, el lunes, el martes y cada día de la semana y cada mes del año y cada año de tu vida aquí en la tierra sea un esfuerzo continuo, que te esfuerce por esa gracia hermosa, que te esfuerce por la fe, no para ser salvo, sino porque ya lo eres. Pero como lo eres, por fe, la fe sin obras es muerta, tiene que haber obras en tu vida en correspondencia a ese gran regalo que recibiste. Y es lo que termina también diciendo allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, o sea, versículos 3 y 4, o sea, hemos sido participantes o partícipes de la naturaleza de Dios. Tenemos el privilegio de que Dios habite en nosotros, de que seamos llamados sus hijos. Entonces, ya que tenemos tal privilegio, y también como lo dice en Hebreos, Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, que ya no seamos niños, perdón, sino que estemos listos para recibir alimento más sólido, para que maduremos. En el cristianismo hay dos tipos de edades: o eres un niño inmaduro o eres un adulto maduro. Entonces, para que pueda pasar de un lado a otro, el comienzo es la fe, y es lo que vemos allí en el capítulo 1 de 2 de Pedro, pero en el verso 5. Queremos poner toda diligencia para añadir a vuestra fe una serie de características que a partir de hoy, semana a semana, vamos a estar analizando para tu crecimiento y el mío, para que avancemos, caminemos hacia esa madurez que Dios desea, porque ya lo dice el verso 4, te lo acabo de mencionar, del mismo 2 de Pedro capítulo 1, Dios nos ha dado el privilegio de ser participantes de su naturaleza divina. Entonces, no es como para que estemos de brazos cruzados sin hacer nada por su obra, por su iglesia, por su plan divino, y más que en Romanos, como lo acabo de mencionar, hemos sido escogidos de antemano y predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Es decir,
que tu destino y el mío es ser como Jesús. Y cuando no vivimos en nuestro destino para lo que fuimos creados, es como ese pez que todo su código genético y toda su información, todo genética, o sea, todo su ADN le dice a sus células que debe ser un pez, vivir como pez, comportarse como pez, en un ambiente de pez. Cuando ese pez no cumple su destino, que es vivir en el agua, muere. Igual nosotros, cuando no cumplimos nuestro destino, que es vivir para llegar a ser como Jesús, morimos. Y no solamente morimos aquí en lo temporal, sino que morimos eternamente. Entonces, lejos de pronto de lo que consciente o inconscientemente puedas pensar tú o yo, no estamos para relajarnos en la iglesia, para que sea ese oasis lleno de paz solamente para descansar, no estamos para ciertamente renovar fuerzas domingo a domingo, en cada oración en la semana, como Jesús en Getsemaní, que en oración renovó fuerzas para ir a la cruz, pero para seguir trabajando, para seguir haciendo por la redención de la humanidad, fue que Jesucristo renovó fuerzas en Getsemaní. Es decir, tú y yo estamos para renovar fuerzas los domingos, en la semana con la palabra, con la lectura de la palabra, con la oración, para ayudar a otros luego a crecer, a llegar a los caminos eternos de nuestro Dios, para llegar a la trascendencia, pero nosotros seguir madurando hacia la trascendencia, sí, porque el deseo de Dios no es que seamos inmaduros en la fe, llevados por nuestros pensamientos limitantes, por nuestros esquemas mentales, de pronto que les falta conocimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto de la palabra de Dios, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, porque bueno, hay muchas falsas doctrinas y muchos falsos maestros. De hecho, no me creas, investígalo, averigua, ve lo que Dios quiere enseñarte en tu palabra. O sea, lo que te estoy diciendo yo, comprueba, como los hermanos de Berea, que cuando Pablo los iba a visitar, después que se iba Pablo, ellos iban a la palabra para ver si lo que Pablo investigaban, para ver si lo que Pablo había dicho es cierto. Hay lamentablemente muchas personas que no tienen una fe inteligente, una fe consciente, sino una fe de borrego, donde todo lo que diga el pastor es amén, donde todo lo que diga un líder religioso, un sacerdote, un cura, un papa, amén. No, ¿dónde está tu criterio? ¿Dónde está tu opinión? O sea, no tu opinión basada en nada, ¿no? Tu opinión basada en lo que dice la palabra de Dios. Por eso debemos escudriñar la Escritura, por eso debemos investigar, porque hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros que enseñan, y Satanás se deleita con eso. Utilizan la palabra a medias, como la ha usado Satanás siempre, para engañar a muchas personas que con toda honestidad quieren acercarse a Dios. Entonces Dios no quiere que las personas sigan siendo engañadas, y por eso los invita a conocer de su palabra, por eso los invita también a madurar para meterse en temas mucho más profundos y que no puedan de pronto ser manipulados por otros que de pronto por orgullo, por ego o por ambición, por dinero, terminan usando de manera incorrecta la palabra, siendo instrumentos del enemigo de Dios, siendo instrumentos de Satanás. Pero otro problema que también tenemos cuando no maduramos, no es solamente que somos presa fácil de falsos líderes religiosos y de falsas doctrinas, que hay un montón, y vuelvo y te repito, no me creas, investígalo, léelo, busca sobre la sana doctrina, sobre la iglesia de Cristo, investiga, no me creas. Pero otro tema allí no solamente es el tema de la inmadurez por falta de conocimiento y cómo podemos ser arrastrados por falsos líderes y falsas iglesias, sino que también poder ser constantemente dominados por nuestras emociones, porque sí, en un 85% de nuestra biología nos dice que somos dominados por las emociones y solamente un 15% por la razón. Lo dice la neurociencia, lo dice la biología, pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, quien nos debe dominar es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, y no nuestras emociones y nuestros deseos, que no son la mejor consejera si no están bien guiadas por lo eterno, por lo que trasciende, por lo más importante, por Dios. Muchas veces podemos estar siendo dominados por los celos. Y imagínate tú hacia dónde lleva eso, ¿no? Cuando los celos nos dominan, o cuando el miedo nos domina, o cuando la tristeza nos domina, terminamos en una depresión. Cuando la ira nos domina, terminamos en un estado de ánimo amargo, en la amargura, en el resentimiento. Entonces, cuidado, cuando Dios no quiere que tus emociones sean las que te dominen, sino su Espíritu Santo lleno de paz, lleno de amor, lleno de gozo. Entonces,
lleno de todo ese fruto del Espíritu que vemos en Gálatas, ¿no? Que desea Dios que tú tengas y que desarrolles en tu vida, y para eso se necesita madurez, porque cuando estás recién convertido al Señor, porque todo comienza con la fe, todo parte de la fe, cuando estás recién convertido, por supuesto, eres un niño en Cristo dominado por las emociones, donde vas a hacer pataletas emocionales en el cristianismo, pero la idea es que vayas avanzando, pero lamentablemente, bueno, personas con 20, 30 años en la fe siguen siendo unos niños emocionales que golpean la mesa, se ponen bravos, manipulan con sus emociones, entonces no tienen ningún tipo de control y tienen 20 y 30 años en la fe. No te permitas eso, no te permitas ser un inmaduro emocionalmente, no solamente en cuanto al conocimiento, ya de pronto nadie te va a engañar en cuanto a la sana doctrina del Señor, pero de pronto lo eres en cuanto a las emociones. Cuidado con eso, porque está bien, las emociones no son buenas y malas, pero tienes que saberlas gestionar, porque si no las gestionas de la manera correcta pueden hacerte mucho daño a ti y mucho daño a tu entorno. Entonces el deseo de Dios, y es a lo que te invitamos en esta nueva serie de estudios, es que puedas crecer, puedas madurar, caminar hacia la madurez, añadiendo a tu fe una serie de características que te van a permitir no ser ya un niño, sino un adulto en el cristianismo. Pero vuelvo y repito, todo comienza con la fe. Es decir, no basta con decir, no, yo soy una persona con mucha fe. Ajá. Y la Biblia dice que todo parte de la fe. Es decir, ajá, tiene fe y las demás cosas. Y las demás cosas, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Eso es de lo que vamos a estar hablando las próximas semanas. Todo eso también los tienes desarrollados. Hay que revisar eso, porque no todo comienza con la fe, sí, bonito, que tenga fe, te felicito, pero tiene que haber de ti, de tu parte, un esfuerzo por añadir a lo demás que Dios quiere que tú le añadas a lo demás, que viene después de la fe. Pero dice allí, poner toda diligencia en esto mismo para añadir a vuestra fe virtud y todo lo que acabo de mencionar. Entonces, es decir, tenemos que poner toda diligencia, es decir, todo esfuerzo. Entonces no estamos de vacaciones en la iglesia, estamos para esforzarnos, para ser diligentes en nuestro crecimiento, pero no basta con ser diligente en nuestro crecimiento. También Dios quiere que tú seas un instrumento de bendición para los que te rodean y puedas ayudarlos a crecer también. Te pregunto, ¿estás siendo un instrumento de la bendición de Dios para que otros crezcan en sus vidas, para que trasciendan? Tú mismo estás creciendo y puedes realmente mirar hacia atrás y otros te pueden decir, eres una persona totalmente nueva y cada día eres más espiritual, eres una persona que crece cada día más. Lo pueden decir de ti. Si es así, te felicito. Si no, bueno, te invito a seguirnos acompañando en esta nueva serie de reflexiones, y aunque de pronto tú estás creciendo, bueno, te invito a seguir, a que nos sigas, porque, bueno, puedes de pronto revisar información o recibir información de nuestra parte para ayudarte en ese crecimiento que ya tienes. Y vuelvo, insisto, y si no estás creciendo, bueno, ¿qué estás esperando? Ya sal de esas vacaciones espirituales en las que te encuentras y ponte a trabajar, porque Dios cuenta contigo y te destinó para ser como su hijo. Gracias por acompañarnos en esta nueva serie de reflexiones. Recuerda suscribirte, compartir, porque el bien que se comparte se amplifica. Te amo y bendiciones.